En el umbral de la esperanza, una puerta abierta hacia la sanidad de los sobrevivientes de abusos sexuales, basado en el libro de la doctora Diane Mant Langberg. Quiero darles la bienvenida, mi nombre es Luis Joel García y vamos a analizar este libro, vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Algo muy práctico, ¿verdad? Para que podamos usarlo de manera personal, o si quisiéramos compartirlo con alguien más, creo que nos podría ser de mucha utilidad. El problema de los abusos sexuales es algo difícil. Muchas veces se presenta en los lugares donde debería experimentarse la mayor seguridad y la estabilidad, como es el hogar. Muchos de los casos de abuso sexual se dan en el hogar, se dan en el seno de la familia. Y para un sobreviviente de abusos sexuales, a veces ha muerto toda esperanza, porque quizá ha intentado salir, quizá ha intentado liberarse de esa situación que está viviendo tan complicada, pero de alguna forma no es posible. Porque cómo escapar de la propia casa siendo un niño tan pequeño o una niña pequeña, ¿no? Dependiendo del caso, porque el abuso sexual se da tanto en hombres como en mujeres. Para estas personas a veces ha muerto toda esperanza de que los amen, ha muerto toda esperanza de sentirse seguros. Quizá su cuerpo sigue vivo, pero en su interior algo ha muerto. Yo quiero que escuches la voz que te dice, hay esperanza, déjame ayudarte. El problema de los abusos sexuales altera el mundo de las personas. El abuso también moldea la vida de las personas. Una persona que ha sido abusada, literalmente su vida es transformada, es cambiada y ya no es la misma. De repente un día todo cambia. Ya no es la misma persona que el día de ayer o que hace una hora. Su mundo se ha roto, se ha desgarrado, su mundo ha cambiado, su vida ha sido transformada de una manera brutal. Para tratar el abuso, una de las cosas más importantes es contar su historia. Yo sé que esto no es algo sencillo, sin embargo es un vehículo para encontrar sanidad en su vida. El abuso nos silencia, sin embargo Dios le ha dado a usted una voz y es necesario que usted la use, es necesario que usted sienta la confianza de hablar, de compartirlo, de sacarlo de dentro de sí. Hablar es como abrir la puerta y permitir que entre un rayo de luz y esperanza. Cuando usted habla, eso lo lleva a ver lo peor, ciertamente. Usted va a revivir ese momento tan terrible, tan dramático o esos momentos tan complicados. Pero esa luz le va a permitir ver también una salida. Cuando usted habla la verdad, se expone la mentira. Usted ha estado viviendo quizá manteniendo una cara donde no ha pasado nada, donde usted está bien, donde la situación no ha pasado de desapercibida para usted. Sin embargo, usted necesita hablarlo, usted necesita confesarlo, porque dentro de usted está todo eso que necesita salir. Y si usted no lo expresa, entonces va a explotar de alguna forma. Cuando usted habla la verdad, se expone la mentira y usted de verdad experimentará libertad. Una libertad que quizá no ha experimentado en mucho tiempo. El abuso sexual ocurre cuando a alguien, ya sea niño o adulto, lo explota sexualmente una persona mayor o más fuerte para la satisfacción de las necesidades del abusador. El abuso incluye actividad sexual verbal, visual o física en la que se participe sin consentimiento. Una persona puede estar siendo abusada sexualmente simplemente con palabras. El abusador puede estarle narrando escenas, narrando situaciones sexuales explícitas para que usted participe de alguna manera de lo que el abusador le está diciendo. También puede exponerlo a pornografía gráfica, a videos, a revistas que
lo alteren emocionalmente, lo alteren sexualmente, lo exciten, de tal manera que eso también es un abuso. Cuando usted es expuesto a ver a otras personas teniendo relaciones sexuales, eso también es un abuso. Y físicamente, obviamente, cuando hay tocamientos, cuando hay penetración, todo eso, ¿verdad?, implica un abuso sexual en la que usted está participando quizá de manera inconsciente, si quizá no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo, pero de alguna forma eso se considera un abuso. Las estadísticas son brutales. Al llegar a los 18 años, una de cada 4 mujeres y uno de cada 6 hombres han experimentado cierta clase de abuso sexual. La edad promedio del niño cuando comienza el abuso es entre los 6 y los 12 años de edad. Es a temprana edad cuando comienza el abuso. Terriblemente se han dado casos de abuso incluso de bebés. Entonces eso es algo brutal para la vida de una persona porque ocurre cuando la vida está comenzando, cuando hay todo un futuro por delante y todo eso se viene abajo a causa del abuso que alguien le produce a otra persona. ¿Cómo afecta el abuso? Bueno, en tanto más cercano sea el abusador de la víctima, tanto mayor es el daño que provoca. Y si hay una diferencia de edad mucho mayor, el daño también resulta ser mayor. En muchos de los casos el abuso es producido por los mismos familiares. En ocasiones es por el padre de familia. En ocasiones es la madre de familia la que abusa de sus propios hijos. Y el abuso involucra la penetración de cualquier clase, ¿verdad? Y cuando eso ocurre se le considera aún más perjudicial. Si el abuso fue sádico o violento, resulta aún más dañino para la víctima. Las víctimas que respondieron en alguna forma pasiva o accedieron a el abuso sexual, ellos tienen un sentido de culpa mayor. Ellos se preguntan por qué no me resistí, por qué no me defendí, o por qué no grité, o por qué no hice algo más, ¿no? Sin embargo, son pequeños, son indefensos ante el abuso de una persona que es mayor, pero el sentido de culpa allí está. Las víctimas que experimentan estimulación sexual durante el abuso a menudo sienten odio hacia sí mismas, es decir, sienten repulsión hacia su propio cuerpo, sienten que su cuerpo las traicionó o los traicionó al reaccionar al estímulo sexual de la violación. Sin embargo, es necesario trabajar emocionalmente con estas personas para poder ayudarles a superar esa culpa. Sienten odio hacia sí mismos y tienen conductas autodestructivas que los pueden llevar a consumir drogas, alguna sustancia o cortarse su propio cuerpo o lastimarse porque sienten que su cuerpo es el culpable en cierta manera o es culpable del estímulo que recibieron cuando fueron abusados. Cuando lo cuentan y reciben una reacción negativa o no reciben ayuda de ninguna parte, entonces el daño es mayor. Cuando un niño o una niña le dice a su mamá o a su papá que está siendo abusado por algún familiar cercano, ¿verdad? A veces se pretende mantener eso en secreto, que nadie más lo sepa, y eso produce un daño mayor en la persona que está siendo abusada sexualmente. Hay algunos términos que es importante que tengamos claro. El precursor es cualquier cosa que le recuerda el abuso. El precursor puede ser un lugar, el precursor puede ser un aroma, el precursor puede ser alguna música que estaba reproduciéndose o que existía en el momento en el que el abuso fue perpetrado. Entonces una persona cuando vuelve a escuchar esa música o cuando vuelve a percibir ese aroma o cuando vuelve a escuchar ese sonido o cuando vuelve a ocurrir ese evento en particular, recuerda como si fuera el momento en el que está siendo abusado sexualmente.
las escenas retrospectivas. Es una clase de recuerdo tan poderoso que se siente como si el presente desapareciera y se encuentra en realidad en el tiempo y lugar del abuso. Puede tratarse de una persona adulta, pero cuando hay una escena retrospectiva, esa persona se traslada literalmente al tiempo y lugar y momento en el que fue abusado sexualmente. Eso significa que si eso ocurrió siendo niño, la persona siente literalmente que es un niño nuevamente. Las pesadillas. Algunos sienten pesadillas o tienen pesadillas recurrentes. Es decir, una y otra vez se repite la pesadilla, la misma pesadilla en el mismo momento. Y otros tienen pesadillas todas las noches. Cada noche es una pesadilla, al punto que a veces no pueden dormir. O hay quienes incluso es tal el trauma que hay en sus vidas que duermen literalmente bajo su cama aún a muchos años después de haber sido víctimas del abuso. Y otra situación que se presenta es la disociación, que es alejarse mental y emocionalmente del doloroso y peligroso presente. Es decir, se trata de disociarse a veces de las sensaciones físicas, de tal manera que la persona desconecta cualquier sensación física de su cuerpo y llega a un punto donde esa persona no siente nada. Entonces puede alguien tocarla y no sentir que la están tocando, porque cuando estaban siendo abusados, entonces ellos se disociaron, desconectaron las sensaciones físicas para tratar de sobrevivir de esa manera. En otras cosas es alejarse emocionalmente, de tal manera que una persona no siente nada, no, emocionalmente no siente nada, se desconecta. Y disociarse también, se puede hacerse disociarse de la realidad. Es como si la realidad no existiera para la persona, como si esa persona no estuviera en ese momento, en ese lugar, ¿no? Y es una desconexión, es como una separación de la persona de ese tiempo y de ese lugar. Son situaciones terribles que a veces alguien que está siendo abusado o que fue abusado en el pasado está viviendo aún en la actualidad, y pueden haber pasado muchos años. Realmente dicen que el tiempo lo cura todo, pero esa es una mentira. Es importante saber que las heridas causadas por el abuso sexual no son superficiales, llegan a lo profundo, amenazan con destruir su sentido de seguridad, su fe y su sentido de identidad. Entonces una persona que fue abusada a veces tiene temores. Puede aparentar ser muy segura de sí misma la persona, sin embargo hay temor dentro de ella. Su fe está destrozada porque quizá no puede creer en Dios, quizá ya lo que Dios es no significa nada para esa persona, y también su sentido de identidad. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Quién soy en este mundo? Ese sentido de identidad queda destrozado para una persona que ha sido abusada sexualmente. ¿Cómo sanar? Mire, el abuso sexual dañó su cuerpo, y a veces tenemos esa idea de que la persona es solo un cuerpo y nada más, porque sus emociones, sus pensamientos, sus ideas quedaron desechadas en el momento del abuso, y entonces la persona dice: es que soy solo un cuerpo. Pero la verdad es que Dios hizo su cuerpo y Dios dijo que su cuerpo era bueno. Es más, mire, Jesucristo, Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él tuvo un cuerpo como lo tenemos nosotros. El cuerpo es valioso. Dios quiere habitar en usted. Dios quiere habitar en su cuerpo. A veces usted puede llegar a pensar que su cuerpo también es el enemigo, porque su cuerpo la traicionó, porque su cuerpo no se mantuvo íntegro en el momento del abuso. Y yo quiero decirle que Dios escogió aún habitar en su cuerpo. Su cuerpo a veces usted considera que es basura inservible, porque quizá ese fue el trato que le dio la persona que abusó de usted. Sin embargo, Dios está dispuesto a vivir en el cuerpo de usted. A veces usted piensa que su sexo es el problema. Quizás si usted es hombre, usted puede pensar que si hubiera sido mujer eso no hubiera pasado, o al revés, si usted es mujer,
y usted piensa que si usted hubiera sido hombre, entonces su cuerpo no habría sido abusado de la manera en que fue abusada. Sin embargo, Dios lo formó como usted es, Dios lo hizo hombre o Dios lo hizo mujer. El cuerpo no es su problema, el abusador es el problema. Entonces es importante que usted entienda que hay esperanza para sanar las heridas de su cuerpo. También el abuso sexual dañó sus emociones. Ahora usted quizás siente temor, quizá no quiere estar a solas con una persona o de repente escucha una voz y le da miedo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios está con usted. Dios dice, yo estoy contigo. Y usted tiene que aprender a confiar en ese Dios tan maravilloso. Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. A lo mejor usted se siente culpable, culpable de no haber frenado o parado esa situación que usted vivió, pero usted no tiene culpa. Usted no tiene culpa. No fue su pecado. Fue víctima del pecado de alguien más. Y si usted se siente culpable, entonces vea lo que Dios dice en el Salmo 32. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, y me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay perdón en el Señor. A veces usted puede llegar a sentir ira y quiere llegar a quizá a experimentar ese sentimiento de venganza, de querer venganza de aquella persona que le hizo aquel daño tan grave, tan fuerte. Sin embargo, vea lo que dice el Salmo 37. Dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por los que prosperan en su camino, ni por los que practican la maldad. Desecha la ira y el enojo. No te alteres, que eso empeora las cosas. Un día todos los malvados serán destruidos, pero si esperas en el Señor, heredarás la tierra. Quizá usted pueda experimentar dolor, pero aún en eso quiero que usted sepa que Dios está cerca de usted. Dios quiere consolarle, Dios quiere fortalecerle, Dios quiere aliviar ese dolor tan terrible que usted siente. Los justos gimen, dice el Salmo 34. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Dios está más cerca de usted de lo que usted cree. Dios está allí con usted y Dios quiere ayudarle a sanar sus emociones. También el abuso sexual dañó sus pensamientos. Y en sus pensamientos quizá hay un razonamiento contradictorio porque usted puede darse cuenta de que la persona que abusó de usted es una persona que le dañó. Sin embargo, usted puede sentirse de manera a veces en la que está justificando a la persona. Es que tenía ciertas necesidades, es que esto, es que lo otro. Y entonces hay pensamientos contradictorios. Por un lado, nos damos cuenta a veces que la persona nos quiere hacer daño y sin embargo no nos movemos de esa situación y volvemos a caer en posiciones en las que otros pueden abusar de nosotros. Pero a veces usted piensa que no hay esperanza, sin embargo podemos ser hijos de Dios. Dios ha vencido al maligno, Dios nos da esa libertad, Dios nos da esa esperanza. Dice la palabra de Dios, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno, pero también sabemos
que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense qué importante es entender que hay una posibilidad, está esa esperanza de llegar a ser hijos de Dios. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios está al pendiente de nosotros. Otra cosa que ocurre en nuestros pensamientos es esa disociación de la que hablábamos hace un momento. Pero miren, tenemos que decidir ser uno en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que para que todos sean uno, Dios quiere que seamos uno en Él. Dice, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Entonces Dios quiere que seamos uno en Él. Los recuerdos, Dios puede sanar de esos recuerdos que hay en ustedes. Usted tiene que dejar el pasado atrás y tiene que seguir adelante. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Mire, de alguna manera no podemos olvidar el daño que nos han hecho, pero sí podemos dejarlo atrás y sí podemos extendernos hacia adelante y confiar en el Señor. También usted en sus pensamientos puede haber mentiras que usted cree. Entonces usted tiene que desechar todas esas mentiras. Dice Efesios 4:25, por eso, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces necesitamos desechar esas mentiras. Y mire, la manera más sencilla de desechar las mentiras es con la verdad. De eso que usted cree, qué es mentira y qué es verdad. Usted tiene que detectar eso y lo va a detectar si usted conoce la verdad. La palabra de Dios es verdad. Lea la palabra de Dios. Ella le va a ayudar a desechar la mentira y avanzar hacia la sanidad de sus pensamientos. También el abuso sexual dañó sus relaciones y esto es terrible, ¿verdad? Porque estamos diseñados para relacionarnos con otros y a veces el abuso no nos permite relacionarnos con otras personas. El abuso destruye a veces nuestra confianza y entonces no podemos confiar en nadie más o no sentimos la seguridad de confiar en nadie más. Y a veces es el contrario, a veces a pesar de todo eso estamos tan desesperados de querer confiar en alguien que confiamos en personas que no deberíamos de confiar. Entonces, en quien sí debemos confiar es en el Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 56, versículos 3 y 4. Pero yo, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? A veces el otro problema que existe en relación con nuestras relaciones tiene que ver con los límites. No sabemos poner límites a las personas y permitimos que otros abusen de nosotros. Por otro lado, a veces nuestros límites son demasiado ligeros y permitimos que otras personas abusen de nosotros. Entonces necesitamos entender que debemos amarnos a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate tú. Valórate tú, porque tú eres importante, porque para Dios tú eres valioso. Y no permitas que alguien diga lo contrario. A veces tenemos problemas con el control. Queremos controlar todo lo que está a nuestro alrededor o permitimos que otros nos controlen a nosotros. Pero la palabra de Dios dice que descarguemos en Él todas nuestras angustias, porque Él tiene cuidado de nosotros. Realmente el único que puede controlar las situaciones es Dios, no nosotros. Así es que dejemos el control a Dios de nuestra vida. El abuso sexual también pudo haber dañado su espíritu. Usted necesita, usted necesita recuperar o necesita iniciar una relación personal con Dios. De verdad necesita sanar sus relaciones para poder relacionarse correctamente con Dios. A veces, como no confiamos en nadie, tampoco confiamos en Dios. Pero yo quiero decirte, Dios es bueno, Dios es fiel.
Quizá yo no te puedo explicar por qué Dios no intervino en ese momento, por qué Dios no detuvo al abusador, por qué Dios no te puso a salvo en esa situación. Eso yo no te lo puedo responder, pero quizá Dios te puede dar paz, aún a pesar de no conocer esa respuesta. Lo que tú necesitas es buscar a Dios, lo que tú necesitas es confiar en Dios, lo que tú necesitas es una verdadera relación con el Señor, que te va a dar esperanza y te va a dar sanidad completa, absoluta, de todas las situaciones que tú estás viviendo ahora después del abuso que viviste. Yo quiero animarte a que busques ayuda. A veces no es sencillo. De hecho, no es fácil salir de una situación de abuso. Es prácticamente imposible hacerlo solo. Tú necesitas a alguien en quien confiar. Tú necesitas buscar a algún consejero que esté preparado, que tenga experiencia, ya sea hombre o mujer, con quien tú sientas más confianza, porque a lo mejor si quien abusó de ti fue un hombre, quizá tú no quieras confiar en un hombre, o sea, difícil para ti hablar con un hombre, pero si el abuso lo cometió una mujer, quizá para ti va a ser difícil acercarte a un consejero que sea mujer. Entonces tú decides con quién te sientes más seguro o con quién tienes más confianza para poder ayudarte, pero busca ayuda. Invariablemente quizá más adelante tú tengas que enfrentarte a platicar con un hombre si un hombre fue quien abusó de ti, ya cuando hayas sanado o como parte de la terapia. Pero eso va a ser más adelante, cuando tú ya sientas esa fortaleza para hacerlo. Pero busca ayuda, busca a alguien que te pueda aconsejar y que te pueda guiar en este camino a salir a la luz, a salir a la esperanza que hay en Dios. Asegúrate quizá que ese consejero a quien vas a pedirle ayuda sea un hombre que tenga una fe en Dios, que tenga confianza en Dios, que sea un hombre o una mujer de Dios, porque es Dios, a final de cuentas, el que te va a sacar de esa situación en la que tú estás pasando. Yo quiero darte gracias porque me has puesto atención durante este tiempo. Mi nombre es Luis Joel García, yo soy consejero familiar y estoy para servirte. Que Dios te bendiga.